Bueno, ante todo agradecerles a las amigas y amigos de Flor de Seibo por esta nueva oportunidad. Sé que ayer tuvieron una reunión de evaluación respecto a, a vuestra tentativa de caracterizar estos dos actos del 17 de octubre. Y bueno, sé además que surgió la cuestión de la grieta. Eh, y bueno, la pregunta vino por ese lado. Yo en general me estoy tomando un tiempo para reflexionar y posiblemente no realice, por lo menos en el próximo mes, otro video, así que creo que va a ser el último de la etapa antes de, seguramente, del encuentro allá en Paraná, si está confirmado. Pero, claro, salió el tema de la grieta y bueno, uno va a intentar humildemente aportar algunas reflexiones vinculadas a la idea de esta grieta, que cuando en general eh, se buscan antecedentes o ejemplos, se suele hacer mucho hincapié en el proceso de las guerras civiles y sobre todo en el enfrentamiento dicotómico o aparentemente dicotómico entre unitarios y federales. Y digo aparentemente porque si uno estudia bien la historia, ni algunos unitarios no eran tan unitarios, algunos federales no eran tan federales, con lo cual las cuestiones no se presentan, digamos, en la historia como blancos y negros. En ese sentido, yo creo que el primer peronismo, entre otras de sus virtudes, es o apunta o se orienta hacia la imposición de una nueva lógica no burguesa para evitar las consecuencias funestas que de alguna manera la planteaba esa lógica de opuestos que crea el pensamiento burgués, ¿no? Y empezaría por el siguiente razonamiento. Obviamente o existe una serie de revoluciones que son conocidas como revoluciones burguesas, que de alguna manera no solamente establecen, en Europa obviamente, que no solamente establecen o colocan, digamos, u otorgan centralidad a esa nueva clase emergente, que es la que de alguna manera, digamos, produjo una acumulación de capital durante un periodo importante de la Edad Media, sino que además ese proceso de consagración de la burguesía o de las burguesías como sujetos históricos dentro de aquella Europa, establece además una serie de condiciones, impone una serie de condiciones de tipo filosófica, morales, si quieren llamarla de alguna manera. Es decir, que las revoluciones burguesas no son solamente, o no constituyen solamente un proceso de transformación de las relaciones productivas o de las condiciones materiales, dirían los marxistas, sino que además implica un cambio filosófico profundo. Entre esos cambios filosóficos profundos está, digamos, o aparece, digamos, lo que se conoce como lógica de opuestos, ¿no? Hegel, de alguna manera, lo plantea y lo describe muy bien en su famosa tríada. Pero
en definitiva no es nada nuevo, sino ya esta cuestión de la lógica de los opuestos había sido planteado por algunos filósofos griegos. Básicamente la lógica de los opuestos impone, digamos, relaciones, digamos, casi contradictorias, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la relación cuasi contradictoria que plantean las revoluciones burguesas respecto a la cuestión del trabajo y a la naturaleza del trabajo, ¿no? Es el capital el que genera el trabajo, por lo tanto, todo el cúmulo de derechos y de, digamos, potestades se orienta hacia la protección, digamos, de aquellos elementos necesarios que la burguesía necesita para constituirse a sí misma, dejando al trabajo, digamos, como una cuestión prácticamente subsidiaria, y eso genera casi inmediatamente un proceso de conflictividad entre el trabajo y el capital, que de alguna manera se mueven por esa dialéctica de opuestos. Pero esa dialéctica de opuestos no solamente se manifiesta en el mundo de las relaciones productivas, sino también se manifiesta en las relaciones políticas. Digamos, todas las dos grandes guerras mundiales, coincidentes con un proceso de expansión capitalista, se van a fundamentar en dialéctica de opuestos, más la segunda, en la que, digamos, los horrores y las expresiones de horror que constituyeron no solamente, digamos, los campos de batallas en las ciudades, sino además los campos de concentración y todos los horrores que nos vienen de aquella etapa, se basa en una lógica de opuestos entre seres y no seres. Es decir, habría como una especie, digamos, en el pensamiento burgués totalitario europeo, la idea de que hay individuos y sectores que merecen ser y otros que no merecen ser, digamos. Es una clara dialéctica de opuestos que se llega hasta las últimas consecuencias. Adorno y Horkheimer, dos grandes autores, dicen, bueno, aparece ahí la razón, ¿no? Se manifiesta ahí la razón instrumental, la que puede convertir a un otro en una otra persona humana en no persona, ¿no? Privar de subjetividad a un ser humano. Pero en cierto sentido el comunismo también acepta esa lógica burguesa de opuestas, básicamente concentrada en la contradicción entre el trabajo y el capital, que destruía al capitalista, digamos, ¿no? Y esa lógica burguesa, que no es nueva, ¿no? Está presente, digamos, básicamente en las contradicciones que alimentan filosófica y políticamente las guerras civiles, ¿no? Civilizados contra bárbaros, ¿no? Los que debían ser, los que debían construir el futuro y los que tenían que quedar afuera. O sea que es cierto que si uno toma el periodo de las guerras civiles como un periodo, digamos, visto desde la filosofía, aparece una lógica de opuestos que se manifiestan además en las formas y en los discursos. Esa famosa frase de Sarmiento que dice la muerte de Peñalosa no solamente es buena en sí misma, sino además en la forma que se hizo, con adelante de la mujer, colocando después una pica y exhibiendo las cabezas. Es decir, esa lógica, si quieren hacer, o dialéctica de opuestos, mejor dicho, dialéctica de opuestos, aparece fuertemente como un obstáculo, digamos, para que inclusive a pesar de las diferencias pudiera haber existido un resultado de ese periodo de guerras donde hubiera sido posible establecer sistemas de cooperación que hubieran conducido al país hacia otro destino, ¿no? Había ciudadanos y bárbaros. Los ciudadanos iban a ser sujetos de derecho, los bárbaros excluidos, ¿no?
El primer peronismo, y cuando me digo el primer peronismo, digo todo el proceso de construcción filosófica del primer peronismo, está protagonizado por filósofos y filósofas que justamente son críticos de esa dialéctica de opuestos, desde distintas perspectivas, pero son críticos y buscan alternativas dentro de la filosofía universal y dentro de la filosofía latinoamericana, de otra modalidad y otra mirada, porque obviamente que esta lógica o dialéctica, yo le pondría dialéctica de opuestos, conducía, digamos, hacia el enfrentamiento inexorable. Y empieza, bueno, una serie de cuestionamientos y de autores que de distintas perspectivas empiezan a formular, a realizar formulaciones teóricas, retomando algunas filosofías comunitaristas, algunos, otros, planteando, digamos, críticas radicales a la filosofía burguesa y a su expresión, el positivismo, el racionalismo, el individualismo, el iluminismo, ¿no? Todos los productos filosóficos de esas revoluciones burguesas, aunque muchos de ellos hayan sido concebidos previamente. Lógicamente, ese primer peronismo intenta llevar a la práctica, y esto está expresado en numerosas oportunidades, una, llamémosla, lógica de la cooperación, ¿no? Una lógica de la cooperación que en definitiva era la forma de superar esa tensión entre opuestos permanentemente que de alguna manera la filosofía burguesa, tal cual como había sido adoptada aquí, planteaba. Por eso el primer peronismo no solamente se tiene que constituir como un gobierno, sino además tiene que plantear un paradigma civilizacional alternativo donde la lógica de la cooperación prima sobre la lógica de la cooperación sobre la dialéctica de los opuestos, ¿no? Pero lo graficaba así: toda la naturaleza primero es única, somos todos partes de la naturaleza, no somos aislados, sino por parte de un sistema de la naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza hablo de los astros, ¿no? Hablo de los microorganismos, es decir, cuando hablo de la constitución del universo, pero plantea y está convencido que es una cuestión sistémica, que somos parte de un sistema, ¿no? Un sistema integral. De alguna manera regido fundamentalmente por dos grandes, no las llamaríamos leyes porque le damos un término un poquito, pero sí dos grandes fenómenos, que son el de la competencia y la cooperación. Esto ya lo vimos. Los seres de la naturaleza cooperamos y competimos, ¿no? Y en definitiva, digamos, una lógica de la cooperación tiene que de alguna manera ejercer acciones que tiendan a la superación, digamos, de las contradicciones que se plantean sobre todo a partir de la competencia, que es un dato de la realidad. Los seres humanos compiten, las especies competimos entre sí, y la competencia uno la podría expandir hacia los exoplanetas o hacia inclusive, en cierto sentido, componentes que todavía no conocemos. Y entonces Perón decía, bueno, hay que tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio, obviamente, partía de la base de una lógica de la cooperación. Por eso uno de los libros más importantes es La cooperación de clases en América Latina, que es de Figuerola,
y que de alguna manera será un libro matriz para la construcción después de la comunidad organizada. O sea que el peronismo es el primer peronismo, es el primer movimiento que reconoce la existencia de una lógica, una dialéctica de los opuestos, e intenta resolverlo no solamente a través de la acción política e institucional, sino a través del planteamiento de un corpus filosófico que se va haciendo en la práctica. Como dijimos, la comunidad organizada no es un texto filosófico, sino es una descripción a modo filosófico de una realidad que se va transformando. Por lo tanto, esa es la idea, es una comunidad basada en el amor, ¿sí? Básicamente todos los elementos constitutivos de la filosofía justicialista apuntan, hacia la cooperación, hacia la solidaridad y no hacia la confrontación. La confrontación vino un poquito más de afuera, ¿no? De afuera del país y también de afuera del movimiento, ¿no? La lógica burguesa se siente, aterrada con una propuesta donde, la eliminación de esta lógica del lobo del hombre, que es el que favorece básicamente el proceso de acumulación capitalista, se ha reemplazado por un proceso de colaboración, ¿no? O sea que el primer peronismo fue la primera propuesta seria de antigrieta, ¿no? No me gusta la palabra grieta, pero la uso porque todo el mundo la usa y sabemos de qué estamos hablando, es decir, de la eliminación de la grieta. Y esto es muy importante porque yo creo que pocos y pocas comprendieron la magnitud y la importancia que tenía no solamente para la Argentina de aquella época, sino para el futuro de la humanidad, la posibilidad de instaurar de instaurar una lógica que está basada no en una mirada racionalista, sino que está basada en mirada en prácticas. Perón observa cómo funcionan las mutuales, las organizaciones, cómo la solidaridad, cómo él lo realiza a través de observaciones, no solamente acá, también en Europa, incluso en una Europa bastante caotizada por las guerras. Y entonces, junto con todo su equipo, intenta de alguna manera proponer a nuestro país y a todos los países del mundo que quisieran ingresar a una etapa de la humanidad de alguna manera humanista, donde la dignidad humana adquiriera centralidad, donde la justicia social se convirtiera en un objetivo estratégico. Por lo tanto, se equivocan quienes sostienen que el peronismo surgió a la vida histórica del país como el elemento central de la grieta. En realidad, quienes sostienen eso no han leído absolutamente nada. En realidad, quienes sostienen eso, sean intelectuales o no, expresan o manifiestan una ignorancia supina. Es evidente que ese proceso de cooperación, cuya hegemonía fuerte fue desde el comienzo de la Revolución del 43 hasta el golpe de Estado del 55,
fue exitoso. O sea, nadie puede negar que en términos, si comparamos la Argentina de aquellos tiempos, donde desde el punto de vista social éramos una comunidad que era mirada por otras como en su carácter modelar, pero también en términos de cómo el proceso de capitalización de la fuerza de trabajo pudo generar un proceso de capitalismo genuino que nos llegó a colocarnos casi en la punta tecnológica, por lo menos de América Latina, ¿no? O sea que fue una propuesta exitosa. Ahora bien, la caída del peronismo implicó la vuelta, digamos, a la lógica de la confrontación, que fue impuesta básicamente por la misma práctica de la oposición. La oposición, digamos, recurre primero al terrorismo, ¿no? Acuérdense las bombas en los subterráneos, y después a la utilización de la aeronáutica para bombardear a su propio pueblo, que es la primer hecho aberrante que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, porque recordemos que el Guernica es un bombardeo por naves alemanas sobre España. Está bien a pedido de Franco, pero esto significa que hay una gran confusión, inclusive una gran confusión en aquellos sectores que se fueron acercando al peronismo lentamente durante estos años y que provienen de una lógica burguesa basada en opuestos, es decir, todos los sectores liberales que se incorporaron durante el menemismo, pero también todos aquellos que provienen de una lógica de opuestos burguesa, es decir, aquellos que venían de los sectores de izquierda, sobre todo el Partido Comunista. O sea que ese movimiento que nace, digamos, bautizado por una lógica de la cooperación, que es esencialmente una lógica de apertura, incorpora en su generosidad estructural nuevos sectores que vienen imbuidos de otra lógica, que es la lógica, que es la dialéctica de los opuestos, la dialéctica de la confrontación, y lo voy a repetir 100 veces, dialéctica que se instala, que termina instalándose dentro del mismo movimiento. Lo vemos hoy clarísimo, de forma clara. Es decir, quienes tuvimos el privilegio de contactarnos con parte de aquellos que contribuyeron directa e indirectamente a la creación del primer peronismo, siempre fueron personas que estuvieron azoradas, es decir, eran personas esencialmente pacifistas, porque fue un movimiento pacifista, justamente azoradas por ciertos elementos que aparecían dentro del movimiento que planteaban siempre la idea de la eliminación del otro como forma, digamos, práctica para lograr sus objetivos, ¿no? Y obviamente otra preocupación que tiene mucho que ver, que es la transformación o la desaparición de algunas agrupaciones y el surgimiento de las facciones. Las facciones son esencialmente burguesas, tienen una lógica de opuestos burgueses, o sea que básicamente no podría uno decir que las facciones, o por lo menos las facciones, este tipo de facciones que se formaron dentro del movimiento, no tengan carácter de agrupación. La agrupación sigue siempre una conducción central y expresa diversidades dentro de un movimiento que los contiene por sus objetivos doctrinarios. En cambio, la facción tiene objetivos propios, pueden ser explícitos o implícitos, ¿no?
Y digo esto porque es evidente que, en primer lugar, yo lo que acabo de hacer es historia. No puedo hacer futurología, no soy astrólogo, pero ciertos indicadores de la actualidad nos están mostrando que hay una declinación o un colapso de algo, digamos, ¿no? Yo no quiero poner la palabra decadencia, ni la quiero enunciar varias veces, pero estamos ante un colapso social, no comunitario, porque ya dejamos de ser comunidad, pero digamos el objetivo del golpe era el golpe del 55, sobre todo fue descerrajar de plano la idea de que nosotros podíamos constituirnos en una comunidad sustentada en relaciones de proximidad y debíamos volver a ser sociedad, en definitiva. Ahora somos una sociedad inclusive en colapso, ¿no? Y además imbuida de cierta cultura del decadentismo, ¿no? Que si bien tuvo sus expresiones literarias y filosóficas, también tiene hoy sus expresiones políticas. Lo podemos observar sin ser profundamente sutiles en nuestras observaciones. Por lo tanto, me da la impresión que es muy importante que todos reflexionemos sobre esto, pero que además no contribuyamos a profundizar este proceso. Nosotros tenemos que empezar, cueste lo que cueste, a tratar de revertir esta situación y recuperar algunos de esos elementos esenciales resignificados. Yo leí un libro de una joven escritora el otro día, creo que se llama Peronismo y Juventud, donde, además de algunos errores, crasos errores que comete en su análisis, porque en prácticamente en todo su libro no toca la cuestión de la colonialidad, que fue esencial en el peronismo. Habla muy bien de las cuestiones sociales, los conflictos, pero no toca la cuestión de la colonialidad. Y, digamos, el peronismo no puede entenderse, y eso lo explicaron varios de nuestros maestros, sin esa caracterización de movimiento nacionalista, defensivo, anticolonial. Entonces la colonialidad es como una marca, como una huella. Entonces, si vos escribís un libro sobre el peronismo y lo querés de alguna manera trasladar, y entonces y la colonialidad no solamente se manifestaba en aquellos tiempos en términos, digamos, armamentísticos, digamos, ¿no? O en términos de amenazas de fuerza, sino obviamente la colonialidad cultural, que es otro elemento importante. Por lo tanto, ese libro me pareció un producto de la colonialidad cultural, porque un libro que habla de los orígenes del peronismo y no toca el tema de la colonialidad cultural es un libro sobre el cual ha recaído y ha triunfado la idea colonial. No me acuerdo del apellido, aunque se ve que tuvo buena intención, y le salió mal el libro, la verdad. O por lo menos quiero ser ingenuo, prefiero ser ingenuo. Nosotros tenemos que reflexionar esto, que la situación es muy grave y porque además tenemos un pasado que si bien ya no está presente, como todo pasado en términos físicos, está en términos históricos. Todos sabemos que la historia es presente y es futuro además. Por lo tanto, me parece, y ahí en ese libro además decía, bueno, esta cuesta de la vuelta melancólica, y hablaba de los doctrinarios, como si los doctrinarios fueran, posiblemente no sepa qué significa ser doctrinarios dentro del movimiento peronista, porque si yo le digo que ser doctrinarios es compartir 3 objetivos y nada más, que es vivir en una comunidad justa, libre y soberana, posiblemente ya coincida, ¿no? Pero y gran parte de nuestros doctrinarios son los que sustentaron de alguna manera
los que co-crearon esas tres banderas doctrinarias, que no son un librito para predicadores, sino que son los objetivos estratégicos de una nación que aspiraba a liberarse. Por eso es un craso error también en el cual cae en ese libro. Yo no tendría vergüenza de decir que me siento un doctrinario, no porque produzca doctrina, sino porque comparto los tres objetivos estratégicos de esa doctrina, que además están inconclusos. La Argentina no es justa, no es libre y no es soberana. Y cualquier país aspira a ser eso. Cualquier nación aspira a ser. Por lo tanto, constituye una aberración intelectual sostener que el justicialismo surgió a la vida histórica del país para profundizar esa grieta que venía de nuestro pasado de enfrentamientos entre americanos y españoles y luego entre unitarios y federales, sino surgió como movimiento para tratar de restaurar las heridas de ese pasado teñido, sobre todo el vinculado a las guerras civiles, teñido por la dialéctica burguesa de los opuestos, pero que además proponía una comunidad donde esa dialéctica estuviera subsumida, porque no puede ser eliminada, por otra, que es la lógica de la cooperación. Si nosotros no reflexionamos profundamente, y esto no es una cuestión solamente de la militancia, esto lo tienen que reflexionar la dirigencia. Yo creo que la dirigencia, lamentablemente, no reflexiona no tiene ni idea de esto. Estamos parados sobre una dirigencia sustancialmente ahistórica, ¿no? Pragmática, posibilista y ahistórica. Y sobre eso no se puede construir o no se puede proponer ninguna transformación. Y lo que además tuvo de importante esa transformación que promueve el primer peronismo, ¿no? que es una transformación no solamente en las condiciones de producción, sino una transformación de tipo filosófica en nuestra relación con nosotros mismos y en la relación con los demás. Por eso la aspiración universal de la comunidad organizada. Claro, obviamente los sectores burgueses, llamémoslo de derecha y de izquierda, aunque esos dos términos no importan demasiado, no sirven para entender la política argentina y la política latinoamericana, no puedan comprender ese fenómeno y sobre todo no puedan entender la originalidad que eso implicó, el esfuerzo intelectual y político que eso implicó, ese proceso de construcción, ese peronismo que inventó a Perón. Fíjense que hasta sacan a veces, esto lo inventó Perón. No, el peronismo inventó a Perón, el país inventó a Perón. Yo no lo inventé a Perón, decía Mordisquito. Es más, la oposición, la dialéctica de opuestos inventó a Perón. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Flor de Seibo por la oportunidad. Vamos a darnos un tiempito y después volvemos a reencontrar. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto.